Bien, muy buenos días, bienvenidos a todos los participantes, bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación daremos inicio a la conferencia programada para el día de hoy, Congreso, Organización y Funciones, el cual estará a cargo de un especialista de la Oficina de Participación Ciudadana. Adelante, señor Ricardo Quirós, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar un importante tema como es Congreso, Organización y Funciones. Indudablemente que el país está viviendo un momento difícil, el país y el mundo. Recordemos algo que ocurrió en China en noviembre del año pasado, al cual todos miramos con indiferencia, pensando que a nosotros nunca nos iba a pasar y era algo aislado. Recién en diciembre del 2019, China dio a conocer al mundo que estaba enfrentando a un nuevo virus y en la memoria de todos nosotros ha quedado grabado cuando en un mensaje presidencial el 15 de marzo del año 2020, a través de un decreto supremo publicado el día 16, se hablaba de el inicio de un periodo de cuarentena, ¿no? Y de emergencia nacional. Esto, como hemos visto, se ha ido prorrogando mes a mes y indudablemente nos ha cambiado de una u otra manera nuestra forma de vida. Estamos enfrentando una situación grave en el país. Pero pese a todo ello, en este año celebraremos el bicentenario de nuestra independencia nacional. Y asimismo es un año muy especial, porque en este año se desarrollarán las elecciones generales para elegir un presidente, 3 vicepresidentes, para elegir a 130 congresistas y 5 representantes para el Parlamento andino. Esperemos que esto no sufra ninguna alteración en cuanto a su programación que está hecha, ¿no? La fecha establecida que es el 11 de abril. Y nos enfrentamos a un escenario donde el Congreso de una u otra manera aún no goza del respaldo de la ciudadanía, se encuentra por hechos ocurridos, sobre todo en el pasado, se encuentra totalmente desprestigiado, deslegitimado, y asimismo creo que algo que adolece el Congreso es la falta de comunicación. El no saber comunicar a la ciudadanía verdaderamente lo que es el Congreso y el trabajo que realmente cumplen dentro del marco constitucional. Pues bien, estamos en una campaña donde los candidatos al Congreso pues ofrecen muchas cosas, ¿no? De acuerdo al escenario donde se enfrentan, donde están presentes, ofrecen muchas cosas, y lo lamentable es escuchar que muchos de ellos en realidad no conocen absolutamente nada de lo que es el Congreso, menos de sus funciones. Dudo que hayan leído la Constitución y que sepan la existencia de un reglamento del Congreso. Sí, es duro decirlo, pero lamentablemente es así, ¿no? Entonces, qué importante iniciativa de la universidad y sobre todo de ustedes de participar en estos eventos donde podamos conocer verdaderamente lo que es el Congreso de la República y sobre su funcionamiento. Porque la democracia, como forma de organización de la sociedad, se caracteriza porque las reglas, ¿no? Las reglas para su funcionamiento están dadas por todos nosotros. Y es nuestro deber, como ciudadanos, es nuestro deber conocer sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. A veces vemos gestos, actitudes, malos comportamientos de algunos representantes
Sumado a esto, una prensa, digamos, mediática, que tal vez respondiendo a ciertos intereses, también políticos y económicos, busca desprestigiarlo y deslegitimarlo, magnificando hechos de actitudes y comportamientos individuales. Hoy no vamos a tratar de justificar ninguno de estos hechos. Es un tema institucional donde hablaremos lo que verdaderamente es el Congreso y lo que representa a nosotros, para nosotros los peruanos. Por eso es nuestro deber conocer, defender, proteger nuestra institución, porque la institución es nuestra. La institución no le pertenece a un partido político, a un partido de gobierno, no le pertenece a un grupo de poder. La institución Congreso de la República nos representa a todos los peruanos. Hemos visto muchas veces que por ahí salen publicaciones donde nos dicen, pues, su existencia no está justificada por ningún motivo, que cierren el Congreso, que se vayan todos. Pero primero vamos a remitirnos a lo que dice la Constitución. La Constitución establece en su artículo primero que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Es decir, el funcionamiento de esta maquinaria, de esta organización, de lo que es el Estado, ¿no? Debe estar enmarcado, ¿no? No promover, pues, exclusivamente la minería o la defensa de los grandes intereses económicos, sino todas sus acciones de una u otra manera deben estar orientadas a nosotros, ¿no? A la defensa de la persona humana y su respeto a su dignidad. El Estado es la sociedad política, ¿no? Políticamente y jurídicamente organizada. ¿Qué dice nuestra Constitución en su artículo 43? Nos habla que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y centralizado, y que se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Ojo, principio de la separación de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Qué dice el artículo 44 de nuestra Constitución? Nos habla de cuáles son los deberes primordiales del Estado. Pues tenemos en el artículo primero, ¿no? Donde dice, pues, que el fin supremo de la sociedad del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Pero el artículo 44 es más preciso y nos habla que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. Y miren lo importante en estos artículos de nuestra Constitución, porque casualmente en este proceso electoral vamos a buscar probablemente un presidente de lujo, que nos vamos a imaginar que este presidente vendrá, ¿no? Con una varita mágica a solucionar los problemas de corrupción, este problema de la crisis sanitaria, el problema de las vacunas, que vendrá para resolver el problema del empleo, la economía, la salud, el trabajo. Pero lamentablemente no va a ser así. No necesitamos un presidente de lujo, necesitamos un Congreso de lujo. Ahí es donde debemos apuntar. Tener verdaderamente personas que nos van a representar. Porque cuando hablamos de estos deberes, que el fin supremo de la sociedad del Estado es la defensa de la persona humana, y cuando hablamos de los deberes primordiales del Estado, ¿esto cómo se van a dar? Repito, ¿con la varita mágica? No, pues tiene que darse a través de leyes. Leyes que tiene que dar el Congreso de la República para hacer de una u otra manera el Estado más eficiente, ¿no? Que permita la productividad, la inversión extranjera, la inversión nacional, el empleo, promueva este bienestar general que vamos a ver en unos instantes. Entonces, ante este proceso electoral, todos nosotros como ciudadanos debemos preguntarnos qué parlamento queremos. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para nuestra ciudad? ¿Qué queremos para el país? Eso es lo que debemos nosotros valorar como ciudadanos y enseñar a las personas que están equivocadas, enseñarles la importancia del Congreso de la República, del Congreso. Porque a la persona que vamos a elegir como congresista
nosotros como ciudadanos le estamos dando el poder a estas personas para pensar, opinar, decidir, en representación de todos nosotros, hacer leyes. Entonces, miren la importancia que tiene el Congreso de la República. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué parlamento queremos? Porque la percepción que tenemos del Congreso es la peor. Si hiciéramos ahorita una ronda de preguntas, estoy seguro que el 70% de ustedes expresaría, ¿no?, algo negativo del Congreso. Entonces, hay un gran problema. Es el desconocimiento de lo que es la institución parlamentaria. Entonces, el Congreso de la República, en primer lugar, la Constitución establece en su artículo 90 que el poder legislativo reside en el Congreso. ¿Qué significa esto? Que el poder de hacer las leyes en el Perú lo tiene el Congreso de la República. Y como vamos a ver también en el artículo 107, también establece quiénes tienen constitucionalmente el derecho de presentar iniciativas legislativas. O sea, que no solamente reside en el Congreso quien decide qué es la ley, pero constitucionalmente, de acuerdo al artículo 107, ¿no?, hay instituciones, poderes y órganos también facultados a presentar iniciativas de ley. Entonces, lo primero que tenemos entonces del Congreso es lo que es que el poder legislativo reside en el Congreso. Luego tenemos otra norma, porque el Congreso se rige por dos grandes normas, la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. El Congreso de la República tiene un reglamento que es una norma que tiene rango de ley. Va a ser todo un honor para nosotros contar con la presencia de la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, porque hoy vamos a conocer casualmente de uno de los órganos del Congreso, como es la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y también en cuanto a las funciones del Congreso, la función de representación, donde los congresistas pues tienen el deber, ¿no?, de estar en permanente comunicación con los jóvenes, con los ciudadanos en general, para un poco entablar este diálogo y conocer sus necesidades, la problemática, y dar a conocer también el trabajo que vienen desarrollando los parlamentarios. Entonces, la congresista, en el momento que estime conveniente, ella por favor pueda... Ahí la tenemos justo, la estamos viendo, señora congresista, buen día, ¿cómo está? Bienvenida. Las disculpas del caso. También por el espacio que me concede nuestro ponente, para poder dirigirme a los estudiantes que hoy día se encuentran en la plataforma, a quienes participan en el Parlamento Universitario, los jóvenes estudiantes, señoritas y jóvenes que están ahí, estudiantes de Derecho, la persona del señor Pedro Calvay Torres, de la Universidad Tecnológica del Perú, y bajo la conducción de la señorita Vanessa Quiroga. Hay una cantidad de 150 personas participando en esta plataforma, el cual hago uso para poder saludar muy cordialmente a todos los estudiantes asistentes del programa de Parlamento Universitario, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana. Jóvenes, este es un espacio muy importante, donde ustedes conocerán de cerca la labor legislativa de los 130 congresistas que representan a las 25 regiones de nuestro país. Jóvenes, señoritas, nuestro país afronta una situación muy difícil, tanto sanitaria como económica, siendo necesario que jóvenes como ustedes, con mente ágil, innovadora, puedan dar vuestro mejor aporte para el cambio de actitudes en toda la población peruana. Deseando que estas horas de trabajo que van a cumplir hoy sea un espacio para poder aprender, conocer, no sin antes desearles éxitos como estudiantes, como profesionales y como ciudadanos. Además, sé que en este grupo tenemos estudiantes, grandes líderes, mujeres y varones, que serán pronto nuestras próximas autoridades, tanto locales como alcaldes, regidores,
regionales como gobernadores, consejeros y nacionales como congresistas, como presidente de la República, que trabajarán en su momento por el bienestar de toda la población peruana. Doy por iniciado el trabajo del Parlamento Universitario que se cumplirá el día de hoy. Muchísimas gracias, jóvenes, y a seguir adelante. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias, señora congresista Matilde Fernández, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Adelante, continuamos con la exposición, señor Ricardo Quiroz. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a la señora congresista por su participación en este evento que da realce y a los jóvenes les causa mucha satisfacción y alegría contar con la presencia de usted el día de hoy. Bien, jóvenes, entonces, como veníamos hablando, el Congreso de la República, en primer lugar, se rige por dos grandes normas, lo que es la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, que habíamos dicho que es una norma que tiene rango de ley, ¿no? Es como la ley orgánica del Congreso de la República. Ahí están establecidos, ¿no?, de la A a la Z, todo lo que referente al quehacer parlamentario, ¿no? Desde su organización, ¿no?, hasta el proceso de elaboración de leyes. Todos los procedimientos están establecidos dentro del reglamento del Congreso. Entonces, qué importante sería que muchas personas que sencillamente ven la política como una manera, no, pues dejar la farándula y me voy a la política, ¿no? Como improvisación, por el querer ser, sin saber hacer las cosas. O gente que a veces que sencillamente no tiene esa vocación de servicio y quiere llegar al Congreso para tener, pues, supuestamente ellos una aureola de poder. O gente también ligada a la corrupción que buscaba protegerse ante el Congreso, pero gracias a este Congreso, al actual Congreso, por ejemplo, se ha hecho un paso muy importante, eliminar la inmunidad parlamentaria. Se ha modificado el artículo 90 de la Constitución. Entonces, pues estas personas que pensaron que llegaban al Congreso a blindarse, a hacer lo que les da la gana, pues ya no podrán hacerlo. Entonces, en el Congreso necesitamos gente honesta, gente con vocación de servicio, gente con sensibilidad social, gente que conozca la problemática de nuestro país, porque el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos en forma directa de acuerdo a ley. Una sola Cámara y 130 congresistas. Y este proceso electoral que se va a realizar el 11 de abril, dentro del marco constitucional del artículo 90 de la Constitución y el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 26.859, establece que los requisitos para ser elegido congresista son ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 25 años, gozar de derecho al sufragio y estar inscrito ante el RENIEC, ¿no? Ante la RENIEC. Así de simple. Esos son los requisitos. A veces criticamos duramente a la institución por hechos aislados, hechos individuales, comportamientos, ¿no?, personales, que hemos visto en el pasado, de algunos congresistas. Y nosotros, los ciudadanos, por la forma en que nos inducen los medios de comunicación, generalizamos a todo el Congreso, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces, en este proceso electoral, reitero que es muy importante, vamos a elegir a los mejores ciudadanos. Y decía, pues, que lamentablemente hay partidos políticos, o sea, no solamente debemos poner la mirada en el Congreso, sino desviemos la mirada a los partidos políticos. Porque muchas veces dentro de estas organizaciones no se respeta
las leyes de partidos políticos, las leyes de elecciones internas. Probablemente hay partidos políticos que operan como vientres de alquiler para esas personas que hemos mencionado, improvisadas en la política, que sencillamente quieren hacerse de poder, y al desconocer ellos sus funciones, piensan que pueden hacer absolutamente lo que les da la gana. Entonces, este desconocimiento y esta improvisación de los partidos políticos, muchos de ellos que solamente buscan a personas así improvisadas con tal de que traigan votos, o tal vez venden las candidaturas, es lo que le hace mucho daño al Congreso y le hace mucho daño a la democracia. Pues bien, habíamos dicho entonces que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, porque un congresista, si bien es elegido por una circunscripción electoral, ¿no?, por una región, determinada región, con los votos de una determinada un sector de la población del país, no solamente es representante de esa región, es su vocero, se ha convertido en representante de toda la nación. Es lo que debemos tener en claro. Se ha convertido en representante de toda la nación, no de su partido político, no de los ciudadanos que votaron por él o de su región. Nos representa a todos los peruanos. Eso es muy importante saberlo, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones que cumple el Congreso de la República? El parlamentario, en primer lugar, siendo el Congreso el órgano representativo de la nación, una función inherente, una función natural que tiene que cumplir el Congreso, el parlamentario es la función de representación. Reitero, el Congreso, el parlamentario nos representa a todos. El parlamentario no es un alcalde o superalcalde, no es un presidente regional o superpresidente regional. El parlamentario no está para hacer obras, porque muchas veces los ciudadanos criticamos, a veces vemos al alcalde, vemos al gobernador, vemos a los ministros, al presidente de la República inaugurando majestuosas obras, y volteamos la mirada al Parlamento y decimos, ¿y qué están haciendo ellos? No están haciendo absolutamente nada. No traen progreso para nuestra ciudad, no traen desarrollo para nuestra región, dicen. El Congreso, el parlamentario está por encima de todo ello. En primer lugar, cumpliendo su función de representación, se convierte en un facilitador de su región para poder conversando con la sociedad organizada, con las autoridades políticas, con los ciudadanos, con las organizaciones sociales, con los jóvenes. Conocer la problemática, conocer las necesidades, ser un facilitador ante el gobierno central para resolver los problemas que aquejan a esa región. Abrir puertas, de repente el Ministerio de Economía no quiere atender a un alcalde, pues la función del congresista es interceder, ¿no? Y utilizar sus buenos oficios y cuando sea necesario exigir que se atienda a sus autoridades. Esa es una importante función que desarrolla, ¿no?, como representante. Y en esa función de representación también habrá problemas, conocerá problemas de sus localidades, de sus ciudadanos, que van a requerir hacer una ley. Conociendo la problemática y las necesidades, el parlamentario va a tener que imaginarse a través de una ley cómo resolver el problema de sus ciudadanos y de todo el país. Entonces, aquí surge la segunda función del Congreso de la República, la función legislativa. Porque en el Congreso se elabora, se interpreta, se modifica y se deroga las leyes. Y la Constitución también le faculta al Congreso la reforma de la Constitución cuando lo considere pertinente. Entonces, esta es una segunda función del Congreso de la República, que la vamos a desarrollar un poco más dentro de unos instantes. Y en tercer lugar, una muy importante función también que cumple el Congreso de la República es la función de control político y fiscalización. Y esta función
donde el Congreso tiene el deber, la obligación de fiscalizar los actos del gobierno, controlar la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Pero muchas veces, a través de los medios de comunicación, un poco que se transgiversa esto, y cuando el Congreso ejerce sus funciones de control político, pues lo ponen como el bandido, como el malo de la película, que le está hostilizando, que no lo deja trabajar, que está entorpeciendo la labor de los ministros. Pero eso es su deber, dentro del marco constitucional. Pues tenemos que, por ejemplo, en los últimos años hemos visto mucho el funcionamiento, que incluso hemos llegado a presentar, ¿no?, a presentarse la vacancia presidencial. Hemos tenido renuncia de presidentes de la República, ¿no? Esto se da dentro del marco de la Constitución y las leyes, está enmarcado dentro del reglamento del Congreso. Y esta misma Constitución, este mismo reglamento, es el reglamento que ha estado vigente para el señor Toledo, para el señor García, para el señor Malda, para el señor Kuczynski, para el señor Vizcarra, y hoy es la misma Constitución vigente para el señor Sagasti. Entonces, esta importante función de control político que desarrolla el Congreso lo hace en representación de todos nosotros los ciudadanos. Más bien debemos quejarnos cuando un congresista no está ejerciendo este control político y fiscalización. Y también, el Congreso cumple algunas funciones especiales, como vamos a ver que nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, ¿no? Designa al Contralor General de la República, entre otros, ¿no? Pues bien, vámonos entonces a un poco a explicar estas tres funciones: legislar, representar y fiscalizar. Estas tres funciones que cumple el Congreso. ¿Son importantes? Por supuesto que sí, que son más importantes que hacer la mejor construcción o la mejor obra del mundo. Son más importantes. Y hay algo que también debemos tener presente, nosotros los ciudadanos, porque mucho se desconoce, a veces en los sectores populares o los lugares alejados del país. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Esto es importante conocer y enseñar, para no dejarnos utilizar, manipular, engañar por los malos candidatos que le van a hacer mucho daño a nuestro Congreso, le van a hacer mucho daño al país. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Es decir, no puede presentar leyes, por ejemplo, para aumentar la pensión de los viejitos, para aumentar el sueldo mínimo, para construir escuelas, universidades, losas deportivas, carreteras. No lo puede hacer el Congreso, porque no tiene iniciativa de gasto. Y las funciones que cumple el Congreso son más importantes porque todas las está haciendo en representación nuestra, porque nosotros ya no le hemos dado ese poder. Entonces, ya tenemos muy en claro lo que es la función representativa, y entonces nos vamos a la función legislativa, que consiste en el debate, aprobación de leyes, resoluciones legislativas, ¿no?, que el país necesita para promover el desarrollo nacional, ¿no? Estos proyectos de ley, pues, son estudiados y debatidos ampliamente en las comisiones de trabajo. Nos alcanza el tiempo, también vamos a explicar un poquito este tema, y luego finalmente pasa al Pleno del Congreso, porque algo importante que debemos tener es que el Congreso de la República funciona como órgano político colegiado. Es decir, las decisiones en el Congreso no dependen de un congresista, no dependen de un grupo parlamentario, sino del colegiado, a través de las decisiones que tenga que tomar a través del voto, bajo el principio de mayoría. Y esto se ve en el Pleno del Congreso, especialmente para la aprobación de las leyes. En cuanto a la función de control político, habíamos dicho que son todos los actos que realiza el Congreso de la República, pues, buscando, ¿no?, en primer lugar, controlar, pues, ¿no?, la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Asimismo, con el fin de producir legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia en el manejo de la administración pública, ¿no?
Y para esto el Congreso tiene diversos procedimientos que están establecidos, como habíamos mencionado, están establecidos en la Constitución, en el reglamento del Congreso. Entre los más importantes tenemos, por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? La investidura del Consejo de Ministros. A veces nos preguntamos, ¿qué es la investidura? Pero lo hemos visto muchas veces por la televisión. La investidura del Consejo de Ministros. A ver, imaginemos, esta es toda una campaña que están haciendo los candidatos a la presidencia, diversos candidatos, cada uno de acuerdo al plan de gobierno, de acuerdo a la visión que tenga el líder, este partido político, la visión de cómo promover el bienestar general del país, están desarrollando sus campañas. Una vez que son elegidos, elegido el presidente de la República, se ha convertido en presidente de todos los peruanos. Pues bien, ese plan de gobierno que realizó con su partido político, con las promesas electorales que ha hecho durante su campaña, tiene que plasmarlo en políticas públicas, en políticas de Estado. Entonces, ¿qué es el acto de investidura? El presidente elegido nombra su gabinete. Nosotros los ciudadanos no elegimos a los ministros. El presidente pues elige, pues, a su parecer, a quien mejor estime conveniente. Entonces, la ley establece que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Es decir, va el gabinete en pleno, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y va a explicar qué voy a hacer por la salud, qué voy a hacer por la educación, qué voy a hacer con este tema de la crisis sanitaria, cómo vamos a resolver el tema de las vacunas, qué vamos a hacer contra el tema de la corrupción, qué vamos a hacer para solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. Y así, pues tiene que dar a conocer todo su plan de gobierno. Y en ese acto, algo que ya también deben conocer ustedes, se da otro procedimiento, el procedimiento de la cuestión de confianza. Es decir, en ese acto, el presidente del Consejo de Ministros, terminada su exposición, le va a decir a los 130 congresistas: señores parlamentarios, mi exposición ha concluido. Solicito una cuestión de confianza. Y se retira del gabinete. Entonces, los 130 parlamentarios van a estudiar, van a analizar, van a debatir todo lo ofrecido por el gabinete. Y tomarán una decisión de darle o no la cuestión de confianza. Y miren qué importante es este control preventivo. A ver, imaginemos que, perfecto, todo lo expuesto está de acuerdo al marco constitucional, a las leyes, a las necesidades primordiales que tiene el país, pues aplausos y se le da el voto de confianza. El gabinete sale investido del respaldo del Congreso, que ha hecho suya su política general de gobierno y se ha comprometido a apoyarlos. Entonces se dio el acto de investidura. Pero a ver, vamos a hacer volar nuestra imaginación. Y, a ver, imaginemos que viene un candidato y el candidato pues encuentra una grave crisis económica, sumado a esta grave crisis sanitaria. Encuentra las arcas vacías. Y pues dice, ¿de dónde sacamos dinero? Entonces, pues, entre sus políticas, le dice a su gabinete, pues vamos a hacer una cosa. A partir de la fecha, la educación ya no es un derecho fundamental. A partir de la fecha, la educación no es obligatoria y tampoco es gratuita. El que quiere estudiar, que estudie con su dinero. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Ustedes como parlamentarios qué harían? ¿Estarían de acuerdo con eso? Pues de ninguna manera. Como parlamentarios, como congresistas, ustedes no estarían de acuerdo y le dirían, pues no le vamos a dar la cuestión de confianza porque usted está vulnerando lo que está establecido en la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho de todos nuestros niños y jóvenes al derecho a estudiar. Entonces, no le damos la cuestión de confianza. ¿Qué ocurriría? Una crisis política, una crisis total en el gabinete. Ese flamante gabinete, ¿no?, que llegó con esa idea descabellada, tendría que renunciar obligatoriamente al cargo. El presidente de la República aceptar la renuncia de todo su gabinete
y dentro de las 72 horas, y luego nombrar un nuevo gabinete para que nuevamente se presente a este control preventivo que desarrolla el Congreso de la República en el acto de investidura. Miren qué importante, ¿no? Entonces, ese es un rol muy importante, un papel muy importante que cumple el Congreso de la República. Se da cuando al inicio de un nuevo gobierno o cada vez que se cambia al presidente del Consejo de Ministros. Tiene que haber esta sesión de investidura del Consejo de Ministros. Otras funciones que tiene de control, por ejemplo, es el derecho de pedir información a los ministros, pedirles la estación de preguntas, o sea, hacerle las preguntas mensualmente que consideren necesarias, control sobre los decretos de urgencia, sobre la legislación delegada. Les explico rápidamente lo que es la legislación delegada. A ver, el gobierno, imaginemos, por ejemplo, este gobierno, en este momento tenemos la crisis sanitaria, ¿no? Y vemos que el tema está desbordando por la falta de oxígeno, está desbordando por la falta de las vacunas que no están llegando de manera oportuna, ¿no? También pues el tema pues social, ¿no? El tema social. Pues si deciden, o sea, enviar un proyecto de ley, tiene su trámite, como lo vamos a ver en un instante, tiene un proceso. Entonces decide el presidente de la República solicitarle al Congreso de la República, ¿no? Enviar un proyecto de ley pidiendo facultades legislativas. ¿Para qué? Para que dentro de un plazo, 30, 60, 90 días, emitir decretos legislativos, o sea, emitir leyes directamente, decretos legislativos que son normas con rango de ley, emitir directamente todas las que consideren necesarias para solucionar ese problema, por ejemplo, este problema sanitario. Vamos a poner así. Para solucionar el problema sanitario, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, de repente, el Ejecutivo podría dar, de repente, al día siguiente, 10 leyes, 20 leyes. Durante ese mes que le han dado las facultades legislativas, 100 decretos legislativos, 100 leyes. O sea, sencillamente las elabora, las publica en el diario oficial del peruano y entran en vigencia al día siguiente de su publicación. Pero el Poder Legislativo reside en el Congreso. El Congreso se reserva ese derecho, ¿no? De control sobre esa legislación delegada que le ha dado al Ejecutivo. Es decir, velar porque esos decretos legislativos, esas leyes que ha emitido, estén dentro del marco constitucional y las leyes dentro de del marco de las facultades que le han sido otorgadas por el Congreso de la República, ¿no? Entonces el Congreso se reserva ese control. Y también hay otros procedimientos, como son, por ejemplo, de control represivo, podríamos decir, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, y el más importante, es la moción de censura a un ministro o a todo el gabinete. ¿Y qué es la moción de censura? Es un procedimiento parlamentario donde el Congreso, podríamos decir, conmina al ministro o al presidente del Consejo de Ministros para que se presenten de manera obligatoria ante el Pleno y de esa manera ante el país a dar cuentas sobre un hecho público, ¿no? Podría ser, pues, de repente por, no sé, alguna incapacidad, ineficiencia, corrupción, o lo que fuera, pero lo conmina para que se presente de manera obligatoria a responder un pliego interpelatorio de preguntas. 10, 20, 30 preguntas, tiene que responderlas ante el Pleno una a una. Si las respuestas son satisfactorias, pues no hay ningún problema. Gracias y hasta luego. Pero sí, dentro de las respuestas que se dan en este acto de investidura, sea a un ministro de manera individual o al Consejo de Ministros, al presidente del Consejo de Ministros, hay indicios de repente
incapacidad, negligencia, ineficiencia, corrupción o lo que fuera, se puede activar otro mecanismo dentro del Parlamento, otro procedimiento. Se presenta una moción de censura. ¿Y qué significa la moción de censura? Que se le está diciendo al ministro que no te queremos, ¿no? Queremos que te vayas. Si la moción de censura es puesto a debate y es aprobada, el ministro que ha sido interpelado de manera individual tendría que renunciar al cargo. Pero sí, la interpelación ha sido al presidente del Consejo de Ministros, también se produce una crisis total de gabinete. Todos los ministros, y el ministro es censurado, el presidente del Consejo de Ministros, todo el gabinete tendría que renunciar al cargo. Son procedimientos constitucionales, nos guste o no, son mecanismos que están establecidos dentro de la Constitución, así como estos procedimientos, este mecanismo, por ejemplo, para que cuando el presidente, pues, el presidente de la República, pues, muere o renuncia al cargo, lo debe suceder el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente no está en condiciones o renuncia al cargo, lo asume el segundo vicepresidente. Si el segundo vicepresidente pues no está en capacidad o renuncia al cargo, asume el presidente del Congreso, sea quien fuera que esté ejerciendo el cargo. El presidente del Congreso es quien asume, ¿no?, la presidencia de la República. Son los procedimientos establecidos, al igual que los procedimientos de control político. Entonces tenemos pues también procedimientos de invitación a los ministros para que se presenten ante una comisión o ante el Pleno del Congreso a responder. Una cordial invitación es eso, para que puedan responder ante los órganos parlamentarios, ¿no?, las dudas que hubiese sobre su gestión, ¿no? Luego también podría, luego de haberse invitado cordialmente, podría también presentarse una moción de censura ante un ministro, ¿no? Procedimientos de acusación constitucional y procedimientos para el pedido de la vacancia del presidente de la República. Entonces, estos son procedimientos de control político que tiene el Congreso de la República. Bien, entonces en líneas generales hemos visto lo que son las funciones del Congreso. Y ahora rápidamente vamos a pasar a cómo se organiza el Congreso. A veces hemos visto actos, a veces que hemos considerado pues inadecuados, cuando los medios de comunicación magnifican que dos congresistas por ahí están enfrentados, están discutiendo, por ahí alguien va y tira los papeles, y la percepción de ciudadana es que el Congreso es un caos, es un desorden, a veces te dicen que es un circo. Entonces esa es una percepción que nos dan, magnificando hechos a veces no, de intolerancia, no sé, de algún parlamentario. Pero el Congreso es una organización donde todo está establecido. En primer lugar, se organiza en dos grandes ámbitos: el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. Por ejemplo, el servicio parlamentario, nuestra oficina pertenece al servicio parlamentario, podríamos decir que es el ámbito el órgano de orientación, apoyo, asesoría a la labor de la organización parlamentaria. Es decir, todos estamos al servicio de nuestros 130 jefes, que son los 130 congresistas, para que ellos podamos facilitar que ellos puedan cumplir de manera eficiente sus funciones. Dentro del servicio parlamentario está desde el más humilde servidor de nuestra institución hasta el más alto funcionario. La mayoría de ellos funcionarios de carrera que pertenecen a la institución parlamentaria. Pues nos interesa la organización parlamentaria. ¿Cómo se organiza el Congreso de la República? A ver, lo primero vamos a mencionar que el Congreso se organiza en 8 ámbitos, 8 órganos, podríamos decir. En primer lugar tenemos lo que es el Pleno del Congreso. Luego tenemos la mesa directiva, la presidencia, la comisión permanente, el consejo directivo, las comisiones, la junta de portavoces y los grupos parlamentarios. Vamos de manera sencilla, vamos a explicarlo, a ver, primero, y luego les voy a dar una explicación de cada órgano, cómo funciona. Imaginemos en estas elecciones, el 11 de abril,
Luego, pues imaginemos pues que de repente a fines de abril o los primeros días de mayo ya tendremos los resultados a fines de abril y el Congreso el Jurado Nacional de Elecciones va a otorgar su credencial de los congresistas electos. Entonces, ¿qué va a hacer el congresista electo? Con su credencial se presenta ante el Congreso de la República, ante la Oficialía Mayor, deja su credencial, ¿no? Dando a conocer que es uno de los 130 congresistas electos. Muy bien. Estos 130 congresistas han llegado a través de los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En primer lugar, en el Congreso de la República, se van a incorporar. Se va a establecer, se va a organizar una junta preparatoria, como una mesa directiva provisional, para organizar todos estos órganos que hemos mencionado, para organizar el Congreso, para que se eche a andar. Entonces, esta junta preparatoria está integrada por el congresista de mayor edad, el congresista de menor edad, y el congresista que obtuvo la mayor votación del grupo parlamentario, que tuvo la mayor cantidad de votos. Esta junta preparatoria, entonces, lo que se va a encargar es de, en primer lugar, incorporar a los congresistas. Entonces, los congresistas habían llegado con su credencial de congresistas electos. Ahora, ante la junta preparatoria se tienen que incorporar. ¿Y qué es la incorporación? Es para poder ejercer plenamente sus funciones, tiene que incorporarse, y esta incorporación es a través del juramento, ¿no? Una vez que han juramentado los congresistas, están siendo incorporados. Entonces, esta junta preparatoria luego va a organizar un proceso electoral, ¿no? Un proceso dentro del Congreso de la República, porque, a ver, los partidos políticos, por ejemplo, el partido político azul, que postuló en el país, ¿no? Y pasó la valla electoral, obtuvo el 5% de votos de los ciudadanos. Tiene derecho a tener parlamentarios. Dentro del Congreso ya no se va a llamar Partido Político Azul, sino se va a llamar Grupo Parlamentario Azul. ¿Y por qué este cambio? Porque pues ya no es Partido Político Azul, porque ahora representan a todos los peruanos, entonces es un Grupo Parlamentario Azul, ¿no? Que representa a todos los peruanos. Entonces, el grupo parlamentario se organiza con un mínimo de 5 congresistas. Entonces, los parlamentarios del Grupo Parlamentario Azul, de la costa, sierra, selva, desde Tumbes hasta Tacna, se van a organizar en su grupo parlamentario, ¿no? Para ver qué cosa es lo que qué funciones pueden desarrollar y cómo se van a organizar su trabajo. Y entre ellos está que la Junta Preparatoria está convocando elecciones. Entonces, los grupos parlamentarios eligen a una persona que va a ser su directivo portavoz. Este directivo portavoz va a coordinar al interior de su bancada y asimismo, de repente, con otros grupos parlamentarios para ver cómo postulamos a la mesa directiva. La mesa directiva, que es otro órgano del Congreso de la República, está constituido por un presidente y 3 vicepresidentes. Un presidente y 3 vicepresidentes, que ellos tienen a su cargo la dirección administrativa del Congreso, de los debates del Pleno, del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces y de la Comisión Permanente. Entonces, es importante, de hecho, pues todos los parlamentarios pues desean tener ese honor pues de dirigir el Congreso de la República y pues deciden presentar sus listas ante la Junta Preparatoria para el proceso electoral. Entonces, se realiza el acto de votación, se elige una mesa directiva integrada por un presidente y 3 vicepresidentes. Pero aquí también surge otro órgano, que es la presidencia. Pese a que la presidencia del Congreso se elige en terna, ¿no? Todos juntos en el mismo cargo, quien asume la presidencia, el presidente o la presidenta, es titular del pliego, preside un poder del Estado, recibe los honores a su alta investidura, representa al Congreso, cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes. Asimismo, preside las sesiones de los diversos órganos parlamentarios, como hemos mencionado, el Pleno, la Comisión Permanente, la Mesa Directiva, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. Asimismo, el presidente del Congreso tiene, entre sus funciones, firmar las autógrafas de ley, que son enviadas al Ejecutivo.
Luego tenemos lo que es el Consejo Directivo. Entonces, igual, en el Congreso se respeta lo que es la decisión, la voluntad popular. En los diversos órganos, como vemos, por ejemplo, en el Consejo Directivo, en las comisiones, en la Junta de Portavoces, se respeta mucho la decisión popular, ¿no? Que se ha manifestado a través del voto. Entonces, en la composición de estos órganos se da de manera proporcional a la cantidad de integrantes que tenga cada grupo parlamentario. Entonces, el directivo portavoz coordinará con los parlamentarios y designarán cuáles son los parlamentarios que van a representarlos ante el Consejo Directivo. Está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios denominados directivos portavoces. Ahí se adopta acuerdos sobre las actividades del Congreso, se aprueba el presupuesto y cuenta general del Congreso, se aprueba la agenda de cada sesión del Pleno, se fija el tiempo de los debates de manera proporcional que le va a tocar a cada grupo parlamentario, es decir, se aprueba todo lo que es el trabajo legislativo. Otro órgano que tenemos es, muy importante, es la Junta de Portavoces, que está integrada por los miembros de la mesa directiva, el presidente y los 3 vicepresidentes, asimismo, solo un directivo portavoz de cada grupo parlamentario. Imaginemos 10 grupos parlamentarios, 10 directivos portavoz, más 4 miembros de la mesa directiva, tenemos 14 integrantes de la Junta de Portavoces. Pues bien, este órgano, también esta Junta de Portavoces, podríamos decir que tiene mucho poder y es muy importante, porque dentro del trabajo que va a desarrollar la Junta de Portavoces es, por ejemplo, elaborar el cuadro de comisiones, es decir, los portavoces que traen la voz de su bancada van a establecer, por ejemplo, qué congresistas van a trabajar en qué comisiones. Entonces, todo eso se tiene que establecer en el cuadro de comisiones, que luego se va a enviar al Consejo Directivo para su aprobación y finalmente tiene que ser ratificado en el Pleno. Ahora bien, dentro del proceso legislativo, cuando un proyecto de ley ingresa al Parlamento, también tiene que, en primer lugar, se publica la ley, se decreta para que sea debatido en una comisión y este proyecto de ley pasa a ser estudiado en comisiones para que finalmente se emita un dictamen y pueda ser debatido en el Pleno. Entonces, la Junta de Portavoces también tiene esta potestad, por ejemplo, de exonerar el trámite de publicación, de prepublicación, de dictámenes, de exonerar del trámite de estudio en comisiones para que, por ejemplo, un proyecto de ley que es tal vez de suma urgencia pase directamente a ser debatido en el Pleno. Entonces, miren el poder que tiene entonces la Junta Preparatoria. También tiene, perdón, la Junta de Portavoces tiene también el poder, por ejemplo, de exonerar de trámite de segunda votación. Tiene el poder, por ejemplo, cuando ellos se reúnen y toman la decisión, por ejemplo, de ampliar la agenda. Tenemos de repente una agenda con 10 puntos, hay un punto o 2 puntos que ellos consideran, pues, incluirlos en la agenda, priorizar el debate. De repente tenemos, pues, del 1 al 10 y es más importante el número 10. La Junta de Portavoces tiene la facultad, en coordinación, pues, con la mesa directiva, de ponerlo ese que iba a ser debatido último, darle prioridad en el debate. Luego tenemos otro órgano muy importante, que son las comisiones. Vamos a referirnos especialmente a las comisiones ordinarias, ¿no? Estas comisiones ordinarias están integradas de manera proporcional a los integrantes del Congreso, ¿no? Es decir, todos los grupos parlamentarios, todos, absolutamente todos, tienen presencia en cada una de las comisiones. Por supuesto, de manera proporcional. La que tenga la menor cantidad tendrá, pues, 1, y la que tenga mayor cantidad, de repente, de acuerdo a la cantidad de congresistas que integran esta comisión, podrá tener 3, 4 o 5 representantes en esta comisión, ¿no? Entonces, las comisiones, en primer lugar, se encargan del seguimiento de la estructura del Estado, un poco para hacer un seguimiento al funcionamiento de un ministerio. Es decir, las comisiones se organizan de tal manera que
replican el nombre, por ejemplo, de los diversos ministerios. Ministerio de Educación, Comisión de Educación. Ministerio de Salud, Comisión de Salud. Ministerio de Energía y Minas, Comisión de Energía y Minas. Y así, pues, ¿no? Entonces, cuando llega un proyecto de ley sobre, por ejemplo, sobre referido al tema de educación, pues va a ser decretado, es decir, va a ser enviado a la Comisión de Educación, porque es la comisión especializada, que se va a encargar del estudio y dictamen del proyecto de ley. Las comisiones tienen un plazo legal de 30 días para tomar una decisión con respecto a un proyecto de ley. 30 días útiles, ¿no? Y una vez que ellos han debatido, han estudiado, han hecho las investigaciones y de repente han hecho los aportes necesarios a un proyecto de ley, esto lo van a plasmar en un documento que se llama dictamen. Entonces, el dictamen también es publicado en la página web, es enviado al Consejo Directivo para que pueda ser puesto en orden del día en la agenda de debates del Pleno. Entonces, ese es el trabajo de las comisiones, el estudio y dictamen de los proyectos de ley. Y luego tenemos, los grupos parlamentarios habíamos dicho que están integrados con un mínimo, se constituyen con un mínimo de 5 congresistas y tienen algunos derechos como los espacios y el personal necesario para que puedan facilitar el cumplimiento de sus funciones. Y también tenemos otro órgano muy importante como es la Comisión Permanente, que se reúne durante el funcionamiento del Congreso y el receso parlamentario y también durante el periodo de disolución del Congreso. Por ejemplo, en este momento estamos en receso parlamentario. La legislatura, la primera legislatura del periodo 2020-2021 concluyó el 15 de diciembre. Y el 1 de marzo se inicia la segunda legislatura del periodo 2020-2021. Entonces, tenemos un espacio entre el 15 de diciembre hasta el 1 de marzo que no se están reuniendo los congresistas en sesiones del Pleno, pero sí, sin embargo, están desarrollando, cumpliendo la función de representación, están trabajando en algunas comisiones especiales, están elaborando sus proyectos de ley, pero como no se está reuniendo el Pleno, se reúne la Comisión Permanente en este periodo de receso parlamentario. Y asimismo también en el periodo de disolución del Congreso. O sea, cuando se da la disolución del Parlamento contemplada en el artículo 134 de la Constitución Política, se disuelve el Parlamento, pero no se puede disolver la Comisión Permanente. Si el presidente de la República, ¿recuerdan esa frasecita que se vayan todos? Pues no procede el que se vayan todos. Si el presidente de la República, atendiendo a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, disuelve el Parlamento, no podría disolver a la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente continúa en funciones hasta que se instale el nuevo Congreso. Porque si la disuelve, sencillamente sería un golpe de Estado. Bueno, entonces en líneas generales, esto es la organización parlamentaria. Reitero, está integrado por en primer lugar, el Pleno, el Congreso también, que habíamos mencionado, que es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Por encima del Pleno no está nada ni nadie. Es ahí donde se toman las decisiones el colegiado, los 130 parlamentarios. Entonces los órganos son el Pleno, la mesa directiva, la presidencia, el consejo directivo, la comisión permanente, las comisiones, junta de portavoces y los grupos parlamentarios. Y en cuanto a, ya para finalizar, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cuáles son las reglas, por ejemplo, en primer lugar, para el cómputo del quórum en el Congreso? Tenemos que el número legal de congresistas es de 130. Es el número legal que está establecido en la Constitución. El número hábil de congresistas es 130 menos los congresistas que están con licencia, por ejemplo, por enfermedad, están suspendidos, ¿no? Están suspendidos o de repente han presentado una licencia para ausentarse del país. Entonces, imaginemos que hay 10 congresistas que están en curso en estos, o suspendidos, o con licencia, o no se han incorporado, ¿no? Si no se incorporan tampoco no pueden ejercer sus funciones. Imaginemos que hay 10 parlamentarios. Entonces, el número hábil sería 120. El quórum para la sesión para realizar las sesiones del Pleno es la mitad más 1 del número hábil. Imaginemos si son
120 en nuestro ejemplo, 61 congresistas, con 61 congresistas se podría realizar una sesión en el Pleno. En cuanto al quórum para las sesiones de la comisión permanente y las comisiones, es la mitad más uno del número de sus integrantes. En cuanto a las reglas para el principio de la toma de decisiones en el Congreso, tanto en las comisiones o en el Pleno del Congreso, para la toma de decisiones, los principios son, en primer lugar, hay reglas de debate establecidas en el artículo 55 del reglamento del Congreso, y asimismo, y el principio para la toma de decisiones, habíamos dicho que es el principio de mayoría o unanimidad, ¿no? Es uno de los principios, ¿no?, básicos para la toma de decisiones. En cuanto a los sistemas de votación, son los sistemas ordinario que se desarrollan a través del tablero electrónico, las votaciones nominales que hoy en esta nueva época de convivencia social, donde las sesiones se están dando virtuales, son nominales, es cuando se llama al congresista por sus nombres y apellidos y el congresista expresa a viva voz el sentido de su voto, ¿no?, a favor o en contra o en abstención sobre los acuerdos que se estén tomando en ese momento. Y por cédula de votación, que es especialmente cuando se elige a la mesa directiva, ¿no? Son votación secreta. Y según se conozca, ¿no?, el sentido del voto, las votaciones pueden ser públicas o también podrían ser secretas, ¿no? Esto ya lo decide, en este caso, el Pleno del Congreso, el presidente, ¿no?, deciden cómo va a ser el sentido de la votación que van a realizar. Muy bien, jóvenes, en líneas generales hemos hecho un rápido recorrido de lo que es el Congreso, su organización y funciones, y que, bueno, nos ha permitido un poco conocer, ¿no? Hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tener presente que si no cambiamos nuestra forma de pensar, no seremos capaces de resolver los problemas que creamos con nuestra actual forma de pensar. Digo esto ¿por qué? Porque el Congreso nos representa, nos guste o no, sus colores, sus gestos, sus actitudes, sus comportamientos, democráticamente los ciudadanos los han elegido. Y es algo donde debemos nosotros un poco precisar, tener bien en claro qué significa la representación. Pues en el fútbol, por ejemplo, tenemos muy claro lo que es la representación. A ver, pongamos un ejemplo. Tenemos equipos locales, la U, la Alianza, el Cristal, ¿no?, el Cienciano, el Cusco. Bueno, estos equipos, por ejemplo, nacionales, se enfrentan en los campeonatos locales y los denominamos los pavos, los patos, las gallinas y no sé qué más. Perfecto. ¿Qué ocurre cuando se dan estos clásicos, estos enfrentamientos entre estos rivales, estos equipos rivales? Sencillamente, pues, dejan, como dicen ellos, dejan la piel dentro del campo. Pues se muelen a golpes, peñiscones, escupitajos, patadas, se insultan y todo lo demás, con tal de derrotar al rival. ¿Por qué? Porque quieren ganar. ¿Qué pasa con los hinchas? Las personas, los jóvenes hinchas de estos equipos. Se encuentran en las calles estas barras y a veces hasta se matan defendiendo los colores de sus partidos. Se tiran piedras, palos, puñetes y a veces hasta lamentablemente hasta se matan defendiendo sus colores. Pero ¿qué pasa cuando estos pavos, patos, gallinas, cuando estos cremas, blanquiazules, celestes, son convocados a la selección peruana, donde el pelucón Gareca, pues, va a convocar a los mejores, va a elegir a los mejores para que integren la selección peruana? Pues todos los peruanos nos ponemos una sola camiseta y lo que queremos es que esta selección haga goles, nos den triunfos, alegrías, satisfacciones. ¿Por qué? Porque nos sentimos orgullosos de ellos.
Queremos que nos clasifiquen al Mundial, porque nos sentimos representados ante el mundo entero por esta selección de fútbol. Así de simple. Eso es la representación que tenemos que entender los ciudadanos y que también tienen que entender muchos políticos, porque una vez que son elegidos, representan a toda la nación. Muchísimas gracias por su amable atención y quedo a disposición de ustedes de alguna pregunta. Muchísimas gracias, señor Ricardo Quiroz. A continuación pasamos a algunas preguntas. Tenemos ya una pregunta recibida en el chat de Zoom. Permítame ubicarla. Es una pregunta del inicio de la conferencia casi. Vamos a ubicar. Un momento, por favor. Se me movió. En el caso de una carretera interprovincial que pueda tener un rango de importancia nacional, por lo que el gobierno regional no podría destinar gasto para el asfalto y mantenimiento de esa carretera, ¿en el Congreso podría cambiarse este rango o es materia de otra institución estatal? Su micrófono está apagado, estimado Ricardo. A ver, siendo el caso, por ejemplo, de este tipo de obras públicas, no sea una pista, veredas, carreteras de locales o carreteras, por ejemplo, como estas carreteras transoceánicas, por ejemplo, en primer lugar, está en el ámbito de las competencias, en primer lugar, del gobierno. Ellos tienen capacidad ejecutiva, en primer lugar. El Congreso no tiene capacidad ejecutiva. Es decir, corresponde de repente solucionar al gobierno local, de repente al gobierno regional, y de lo contrario, si ellos no están en la capacidad de presupuestal de presentar un proyecto ante el gobierno central, o el propio gobierno central de repente podría considerar de interés, de necesidad nacional, y plasmar la construcción de esa carretera. El Congreso no podría dar una ley al respecto, porque recordemos que no tiene iniciativa de gasto. A quien le corresponde la iniciativa de presentar proyectos en materia presupuestal y económica establecidos, creo que en el artículo 107 de la Constitución, es al presidente de la República. Ellos son quienes manejan la política económica del país y quien administra, ¿no?, los recursos del Estado. Correcto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede considerar a la elección de magistrados y altos cargos al servicio de la nación como una cuarta función del Congreso de la República? Y si este nombramiento considera que debería ser realizado por entendidos en derecho y no por parlamentarios que son ajenos al mismo. Bueno, está dentro del marco de las funciones especiales que cumple el Congreso de la República, como hemos dicho, a través del Pleno elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, ¿no? Y a 3 de los 7 directores del Banco Central de Reserva. Entonces, sí está dentro de las funciones del Congreso elegir a estos magistrados. Es bastante, digamos, como el Congreso, tratándose del defensor del pueblo y del Tribunal Constitucional, está establecido en la Constitución, es el Congreso quien tiene esta facultad, ¿no?, en representación, porque son personas que van a actuar, pues, son altos cargos, ¿no?, altos funcionarios que van a actuar y tener funciones, ¿no?, dentro de la organización del Estado. Entonces, es el Congreso que el llamado, ¿no?, a elegirlos. Para esto el Congreso, pues, cuando se va a elegir, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional, forma comisiones especiales que se van a encargar de hacer la invitación respectiva para que las personas que puedan tener los perfiles profesionales y académicos necesarios puedan postular a estos cargos ante el Congreso, y el Congreso se va a encargar, pues, de ser el filtro para poder evaluar el currículum de cada uno de ellos, el perfil profesional, y finalmente se va a proponer ante el Pleno del Congreso a las personas, pues, designadas, ¿no?, como candidatos. Entonces se va a producir este acto de elección en el Congreso de la República. Y solamente ha habido hechos lamentables a veces donde se ha tratado de politizar este acto,
y que han empañado, ¿no? Estos procesos. Casualmente estamos ahorita en un vacío donde falta elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, creo que casi todos ya han vencido el tiempo de sus funciones en el cargo, entonces se está dilatando esto, ¿no? Correcto. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Un congresista puede impulsar leyes para que los grandes evasores puedan pagar sus deudas? Puesto que esto lo hemos escuchado en algunas campañas electorales. Sí podría presentar leyes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de evasión, estamos hablando de repente de un delito, estamos hablando de corrupción o estamos hablando de un delito como son la evasión tributaria. Y sí, el Congreso sí podría presentar leyes al respecto. Muy bien, la siguiente pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario que nuestro Congreso esté representado por 130 congresistas? ¿Qué ley establece dicho número? Y si hay alguna forma de disminuir estos números de congresistas, ya que anualmente en el primer año de labor legislativa se genera un gasto de 40.675.440 soles, por lo cual no considero necesario dichos gastos, ya que muchos de los congresistas no efectúan su función como tal y solo quieren los beneficios. Qué importante pregunta. ¿Podrías mencionarme el nombre de la persona? Sí, por supuesto. Daniel Alcides Silverio Piñola. Qué bien, Daniel. Muy buena pregunta. Que nos ayuda un poco a ahondar en el tema, ¿no? En primer lugar, a ver, nuestro Congreso tradicionalmente ha sido bicameral. Hemos tenido pues una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y en el año 93, cuando se da la nueva Constitución, se establece que el Congreso va a ser unicameral y va a estar integrado por 120 congresistas. Cuando el Congreso era bicameral, teníamos una población electoral, podríamos decir, aproximadamente de entre 18, 20 millones. Estamos hablando del 92, 90, 92. 18 millones aproximadamente de ciudadanos electores. Bien. Y en nuestro Congreso teníamos una Cámara de Diputados integrada por 180 diputados y 60 senadores. Es decir, teníamos 240 personas que representaban a estos 18 millones de habitantes, ¿no? Teníamos 240 representantes. Ahora me voy. En esta crisis sanitaria que tenemos, ¿qué es lo que nos está faltando? En los hospitales, camas UCI. ¿Cómo resolvemos el tema para que muchos peruanos no fallezcan? Necesitamos camas UCI. El tema de la inseguridad ciudadana, ¿qué necesitamos? Más policías y más patrulleros. Necesitamos ahorita, un gran problema que tenemos es que no hay médicos intensivistas. Necesitamos más médicos intensivistas para poder mejorar el servicio al ciudadano, mejorar su atención. Pues si antes teníamos 240, y entre los argumentos que se dio tanto para disolver el Congreso de la República como para establecer el número reducido de 240, pasamos a 120 parlamentarios, puede que eran demasiados, que se gastaba mucho dinero, que era ineficiente, y era muy lento el trámite de aprobar una ley que primero se aprobaba en la Cámara de Diputados y luego este proyecto era evaluado por la Cámara de Senadores. Es decir, fue entre los argumentos, ¿no? Y se establece entonces, la norma que establece es la Constitución Política, 120 parlamentarios. En la actualidad somos, creo, algo más de 33 millones y hubo una reforma constitucional, no tengo la fecha exacta, donde se amplió de 120 parlamentarios a 130 para poder incluir una representación de Lima provincias, ¿no? Entonces, tenemos 130 parlamentarios. Entonces, la norma que establece es 130 congresistas. Entonces, un congresista estaría representando, a ver, algo, en líneas generales podríamos decir que está representando a cerca de 230.000, 240.000 ciudadanos. Es posible que un parlamentario pueda tener la voz, la representación, pueda estar en contacto con 230.000 ciudadanos.
pues es imposible. Hay regiones, por ejemplo, Madre de Dios, que normalmente tiene un representante, ¿no? Tiene un representante nada más. Entonces, es imposible que un representante pueda llegar a los diversos lugares, a los diversos sectores, pueda atender, pueda conversar, atender las necesidades de la población. Entonces, podríamos decir que no estamos bien representados. Entonces, yo pienso que disminuir no sería lo correcto. Va a ser tema polémico, tema de debate, tal vez en los próximos años, el tema de aumentar la cantidad de congresistas para mejorar la calidad de representación, aumentar en cuanto al tema de los presupuestos, por ejemplo, si uno, a ver, hagamos una revisión, tarea para la casa, busquen en internet, busquen en Google, por ejemplo, los presupuestos generales de la República, el gasto del Congreso de la República nunca ha superado el 0.5% del presupuesto general de la República. El 0.5%. Por lo general siempre está en el 0.4, 0.423 y así. Nunca ha superado el 0.5% del presupuesto general de la República. Del 100%, el 0.5%. No lo ha superado. Hay otros sectores que tienen el 3, el 4, el 5, el 8. Bueno, el Congreso tiene eso. ¿Que es un montón de plata? Lo es. Es bastante plata, ¿no? Pero, y lo que se busca es incluso un Congreso bicameral, pero con el mismo presupuesto de trabajar, sí se puede hacer. De repente también hacerlo una reingeniería y tal vez incrementar la cantidad de parlamentarios con el mismo presupuesto, también se puede hacer. Todo eso va a ser materia de debate, es tema muy polémico, pero ante la percepción ciudadana es que son 120 congresistas que no hacen absolutamente nada y son demasiados. Y hoy día estamos conociendo que sí, esta labor que hacen los parlamentarios es muy importante. Acá este es un tema académico, acá no representamos a ningún partido político. Ustedes como ciudadanos van a tener ese poder a través de su voto personal, libre y secreto, ¿no? Determinar quiénes los van a representar, con quiénes se sienten identificados y valorando qué es lo mejor para nuestro país. Muchas gracias. Continuamos con la penúltima pregunta. Es, si estamos ahora mismo en receso parlamentario hasta el 1 de marzo, ¿cómo se ha hecho la votación para eliminar la inmunidad parlamentaria? ¿O es esta, en todo caso, la comisión permanente? Sí, cuando el Congreso está en receso, no significa que el Congreso se paraliza. No significa. Entonces, el Congreso lo que hace es delega facultades legislativas a la comisión permanente. Le delega facultades legislativas, es decir, para que pueda debatir, aprobar leyes, en este caso, por ejemplo, o también podría convocarse a sesiones extraordinarias, si así lo requiere, para poder votar determinadas leyes. Entonces, el Congreso nunca se detiene, es a través de sesiones extraordinarias o a través de la comisión permanente que puede tomar ese tipo de decisiones. Correcto, pasamos a la última pregunta del día de hoy. Dice, en propaganda política ofrecen mucho los candidatos a congresistas, pero cuando ingresan, por lo que entendí, asumen varias funciones y tareas. ¿Quién fiscaliza que cumplan las tareas además de lo prometido? Es decir, en 5 años, ¿cómo saber si trabajaron eficientemente? ¿No deberían emitir informes personales de su trabajo realizado? Aquí viene el tema de la valoración de nosotros como ciudadanos. Nosotros, en primer lugar, todos somos iguales ante la ley. Tenemos los mismos deberes y derechos. Tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Eso que quede bien en claro. No es que una persona que es elegido a un cargo de elección popular sea un ciudadano de primera categoría y nosotros somos de segunda categoría. Pues nosotros los hemos elegido. Pero valorándonos como ciudadanos, vamos a ser responsables en elegir a una persona, ¿no?, que verdaderamente pues no tenga vocación de ser una persona honesta, una persona sincera, que tenga vocación de servicios, entre las muchas cualidades que debemos nosotros identificar para poder darle a esta persona el derecho al voto. Cuando elegimos una persona como congresista, el congresista, entre una de sus prerrogativas es que no está sujeto a mandato imperativo ni a interpelación, es decir, que ni su propio partido, ni los ciudadanos que han votado por él, ni nadie podría
interpelarlo por las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Juzgar las decisiones que tenga que tomar. Y asimismo, no podríamos darle órdenes. Eso significa que no está sujeto a mandato imperativo de nadie. Las decisiones que deba tomar el congresista las debe tomar, bueno, por supuesto en coordinación tal vez con su grupo parlamentario, pero siempre debe primar su valoración personal. Sus votos deben ser a conciencia, lo que considera que es correcto para la población. Entonces, viendo entonces esto, que el congresista no está sujeto a mandato imperativo y no lo podemos revocar, no lo podemos sacar del cargo durante 5 años, no existe la revocatoria tampoco de congresistas, no lo podemos sacar. Estamos eligiendo a una persona para que nos represente por el espacio de 5 años. Pues bien, si nosotros, como ciudadanos, actuamos de manera responsable desde el momento que vamos a elegir, pues podemos hacer un seguimiento. Tenemos esa obligación de hacer un seguimiento del trabajo a través de la página web del Congreso, donde están de una manera transparente, están los votos que ha emitido, los proyectos de ley que ha presentado, están informes de sus viajes de representación, qué acciones está tomando, están ahí publicados, por ejemplo, los actos de control político que está ejerciendo, es decir, todo su trabajo de manera transparente en la página web del Congreso. Les recomiendo que la revisen, están ahí. Entonces nosotros tenemos ese deber, porque nosotros lo hemos seguido, de hacer una fiscalización, un seguimiento de nuestros parlamentarios. Es cierto que no los podemos castigar, ¿no? Mediante la revocatoria, pero sí podemos de repente a estas personas que han cumplido mal en sus funciones, podemos castigarlos a través del voto, nunca más votando por ellos. Incluso, de repente, si hay algunos malos comportamientos, castigando nosotros, porque tenemos ese poder de castigar a los partidos políticos. Entonces, esa es la labor que tenemos nosotros como ciudadanos, hacer una constante fiscalización y estar en permanente comunicación también a través de los correos electrónicos, a través de las páginas web, a través de los despachos parlamentarios, a través de las oficinas descentralizadas, estar en permanente comunicación, porque reitero, nosotros no elegimos dioses, sabios, adivinos, magos o sabelotodos, son ciudadanos igual que todos nosotros, y esa función debe cumplirla con el apoyo de todos nosotros, ¿no? Eso es lo que tenía que mencionar al respecto. Muchísimas gracias, señor Ricardo Quiroz. Entendemos que hay muchas preguntas todavía en el chat. Desgraciadamente, el tiempo nos apremia, el tiempo es el factor más tirano dentro del mismo Congreso, ¿no? Y entendemos que también en la sala de eso. Muchas gracias por su participación el día de hoy y hasta la próxima.